Yo le amo. Trata de cantarlo como si se lo dijeras al oído directamente al Señor. Es la rosa de Sarón para mí. Yo le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Dale un fuerte aplauso al que vive, al Eterno, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya. Le amamos. Le amamos. Amén. Así de pie, yo quiero que demos lectura a Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pueden sentarse. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los vínculos de familia son muy fuertes cada día, cada momento. Los vínculos de hogar se consolidan cada vez que enfrentamos, soportamos y superamos una crisis, una situación. Es difícil poder terminar, es difícil poder concluir, es difícil poder decirle al padre, a la madre, al hijo, al hermano: adiós, nunca más te voy a volver a ver. Eso es difícil, porque aun cuando hemos sepultado a este ser querido, llegamos a la tumba a hablarle como si nos oyera, como si prestara atención. Y no es tanto que realmente nos escuche, sino es que queremos que nuestro corazón saque aquello que quisiéramos decirle. Yo estaba analizando esto y el Señor me llevó a comprender algo que quiero compartirles. Seguir a Cristo no es nada fácil. Seguir a Cristo no es sencillo para aquellos que piensan que es bonito ser parte de una iglesia. Y sí es bueno, es lindo ser parte de una iglesia. Poder convivir, poder fraternizar, poder visitarnos, echarnos la mano, apoyarnos. Eso es lindo, la parte social de una iglesia. Pero la Biblia no nos dice que caminar con Cristo va a ser de lo más sencillo. Cuando Jesús prometió estar con nosotros, es porque Jesús sabía que seguirle nos iba a costar aún la misma vida. La enfermedad, los problemas, la dificultad económica, la dificultad con familia, no es fácil para aquellos que han tenido que tomar una decisión. Una mujer le dijo a su hijo: te hiciste de los hermanos, pues que los hermanos te mantengan. No tienes madre, no tienes hermanos, no tiene casa, y la casa que le dejó su padre antes de morir ya no es de usted. Así es que por favor, lárguese. Y no tiene ni ropa en este cuarto donde usted vivía. No tiene nada que sacar. Aquel hombre se le queda viendo a su madre y le dijo: mamá, no me corras de la casa. No es nada malo que yo sea cristiano. Dijo: es que en este lugar usted sabe quiénes somos y qué creemos. Y desde el momento que usted decidió caminar con esa religión, usted perdió todo. Aquel hombre le volvió a decir: mamá, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Quién me va a recibir? Ya es tarde. Y dijo: que te reciba tu pastor. Aquel muchacho no le pensó dos veces y fue lo último que obedeció a su madre: que te reciba tu pastor.
Yo era muy pequeño cuando aquel joven llegó a casa, abrazó a mi padre y le dijo a mi papá: hijo, no te preocupes, permíteme ser tu padre y tu familia. Aquí va a haber un lugar donde descanses. Aquel muchacho llevaba algunos meses en esa casa donde Dios nos había permitido vivir, crecer, cuando llegó otro hombre con una historia muy similar, otro muchacho. Poco a poco llegaron varios jóvenes. En medio de un año en la casa teníamos un promedio de 12 jóvenes. Y digo un promedio porque los dos últimos realmente no es que fueron corridos de su casa, sino que les gustó estar con aquellos que sus padres los corrieron. Recuerdo que aquellos jovencitos en casa eran muy desastrosos, aunque estaban algunos ya de 18 o 20 años, pero había otros jóvenes. Y yo, aunque era muy pequeño, disfrutaba estar con ellos porque me quería sentir grande. Y con ellos salíamos a evangelizar. Nos aventaban piedras, nos echaban los perros, nos echaban tantas cosas, jitomates, guayabas, de todo. Y ese ambiente me gustó. Así es que cuando yo por primera vez me metí a estudiar al instituto, salía de la clase y me iba a las calles a evangelizar, solo, aunque no me acompañaran los demás compañeros. Pero aquellos jóvenes que sus padres los corrieron, un día sus propios padres les hablaron, los fueron a buscar, llegaron a la casa de mi padre, le dijeron: don Elías, está por ahí mi hijo, quiero hablar con él. Pero el primer joven del cual te mencioné, obviamente su padre no regresó, había muerto y le había dejado la casa, pero su madre le había quitado. Un día aquella mujer llegó a un culto llorando, abrazó a este muchacho y le dijo: yo también soy cristiana y quiero que te vengas a la casa. Y aquel muchacho le dijo: mamá, si en tu casa hay lo que hay aquí en la casa del pastor, yo me voy. Y dice dice la mamá: hijo, ¿y qué hay en la casa del pastor que no hay en la mía? Hay carne, hay comida, hay abundancia. Tienes tu cama y tienes tu ropa. Dijo: no, en la casa del pastor hay puros frijoles submarinos. Y le dijo: ¿cómo submarinos? Dice: es que es más caldo que frijoles. Pero el ambiente de la casa del pastor yo no lo dejo. Si quieres te voy a visitar. Podré estar contigo una noche por semana, pero en la casa del pastor quiero estar todo el tiempo. Aquel muchacho no quiso irse de la casa y de vez en cuando iba a visitar a su familia. Hoy todos sus hermanos, sobrinos son cristianos. Aquel es un pastor, aquel fue un hombre de Dios, líder en el concilio, pero está pastoreando y sus hijos y su descendencia caminan en la fe de Cristo. Seguir a Cristo no va a ser fácil. Hay que negarse en su momento, hay que mantener firmeza la fe que uno tiene. En la iglesia primitiva llegaban los soldados romanos y le preguntaban a cualquier persona: ¿quién es Dios? Y si ellos decían que Jesús era Dios, les costaba la vida. Y tenían que hacerlo públicamente, los confrontaban públicamente, y no importar si fuera su hijo, su hija, nadie podía intervenir, nadie podía usar las influencias políticas para poder defender a un ser querido, porque si alguien decía que Jesús era Dios, le podría costar la vida. Seguir a Cristo, en los primeros cristianos terminaron muriendo por Cristo. Hoy en las redes sociales hay gente que pasan meses, años y no pone ningún texto de que son cristianos. Se avergüenzan. El diablo ya no viene a amenazar para decirte: te voy a quitar la vida si dices que Jesús es Dios. Hoy el diablo dice: tengo el mismo objetivo, logro lo mismo, pero ya no los amenazo. Hay gente que se avergüenza de decir que son cristianos. Hay gente que se avergüenza de poner: amo a Cristo, soy creyente. En la historia yo me había dado cuenta de que mucha gente murió, y cuando veo la historia de muchos mártires por el evangelio, digo: Señor, no soy digno de predicar tu palabra. Hay gente que murió por causa del evangelio y entregaron su vida por causa del evangelio. Un jovencito en un país donde se prohibía la palabra de Dios y la Biblia, este muchacho llegó con un cargamento de Biblias y le dijeron sus padres: tú te quieres morir, ¿verdad? Te van a matar si te encuentran todo ese cargamento y nos van a matar a todos. Y dice: no, papá, ustedes no van a morir, no se preocupen. Aquella misma noche aquel jovencito salió con aquel cargamento de Biblias y fue a regalar. La última casa donde regaló una Biblia
era un soldado. Así es que lo recibió, lo hizo pasar, le invitó un café y aquel jovencito pensó que estaba en buena casa. Mientras él estaba tomando el café, el hombre a que le había mandado traer a todos los demás compañeros, él era un soldado, y lo mataron. Murió por causa de llevar la palabra de Dios. Pero aquella Biblia quedó en aquella casa. Y cuenta la historia que pasó el tiempo y una ocasión aquel hombre desesperado, no me acuerdo qué situación estaba pasando, pero recuerdo que aquel hombre llegó y queriendo buscar forma de intoxicarse, buscaba un veneno e encontró la Biblia. Dijo, este veneno es más efectivo. Así le llamó a la Biblia. Y cuando aquel joven empezó a masticar la Biblia, aquel soldado empezó a morder la Biblia, empezó a masticar la Biblia, le dio por curiosidad saber qué decían esas letras. Y cada hoja que él agarraba y arrancaba y se la comía, dice la historia de que llegó el momento de que uno de esos versículos cambió su corazón. Tú nunca sabes cuándo la palabra de Dios en tus labios va a impactar a otra persona. La Biblia nos dice que Jesús escogió primero a 2 varones, 2 hermanos y luego a 2 hermanos. Los 4 estaban en la barca, los 4 estaban en trabajo, los 4 tenían ahora sí experiencia en la pesca. Y a los 4 Jesús les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y quiero hablar del primero porque cuando decimos seguir a Jesús, nunca imaginamos lo que implica y lo que nos compromete seguirle. Nunca nos imaginamos cuál es el precio que hasta hoy has pagado por seguir a Cristo. Si esa historia que tú hasta hoy vives lo lleváramos a analizar en la historia de muchos cristianos que han predicado el Evangelio y que murieron por causa del Evangelio, ¿en qué categoría estaríamos? El apóstol Pedro, vayamos a Lucas capítulo 5 versículo 11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La experiencia del apóstol Pedro era una experiencia única, porque dice la Escritura que Pedro había intentado pescar toda la noche y aquella noche no tuvo ningún fruto de su trabajo. Y llegó el momento que Jesús llegó, le pidió la barca prestada, subió Jesús a la barca y desde la barca predicaba el Evangelio. Llegó el momento que Jesús miró a Pedro, Pedro lavaba las redes, estaba ya terminando todo para irse a casa, cuando Jesús le dice, oye, ¿por qué no vamos mar adentro y lanzas tu red? Y le dice Pedro, Señor, hemos intentado pescar toda la noche y no hemos sacado nada, pero en tu palabra vamos a hacerlo. Pedro le creyó a Jesús. Pedro tomó un reto y una decisión y le creyó a Jesús. Él sabía que los mejores horarios para la pesca era durante la noche. Y si alguien sabe de pesca, sabe eso, que en el día no logras pescar igual que en la noche. En la noche es el mejor horario para pescar. Y Pedro, como experto, podría haberle dicho a Jesús, Señor, ya no es hora. Ya ahorita no salen ni los peces, ya no podemos. Si en la noche no pesqué ninguno, ahorita mucho menos. Sin embargo, él fue muy claro y le dijo, en tu palabra voy a aventar la red. En otras palabras, Pedro le dijo, te voy a comenzar a creer. Y dice la Biblia que Pedro se subió a la barca y se fue hacia donde Jesús le indicó. Estando ya en la posición correcta que Jesús le había dicho, lanzó la red hacia el lado que Dios le indicó y la pesca fue maravillosa. Conocemos el milagro de la pesca milagrosa. Y dice la Escritura que las redes se rompían. Jesús hizo un milagro sorprendente. Pedro, sorprendido, dice la Escritura que cayó. Al ver la gloria de Dios, cayó sobre los peces. No le importó las espinas, las púas, no le importó el lastimarse las rodillas, cayó. Y dice la Biblia que le dijo a Jesús, aléjate de mí, porque yo soy pecador. Pedro reconoció que era un hombre perverso. Pedro reconoció que era un hombre morboso, un hombre del vulgo, un hombre que no merecía estar cerca de Jesús. Y dice la Escritura que cuando Pedro dijo eso, Jesús le responde y le dijo, Pedro, yo puedo hacer que tú seas pescadores de hombres. Y dice la Escritura que a partir de ahí Pedro tomó la decisión de seguir a Cristo. Cuando estamos leyendo el versículo 11, pocos se imaginan la realidad que Jesús le estaba comprometiendo, le estaba dando la promesa a Pedro. Y digo pocos porque Pedro ahora tenía 2 barcas llenas de peces. Pedro tenía que lavar las redes. Pedro tenía que cumplir y mantener una familia. Y no tan solo Pedro, sino los compañeros de las otras barcas que acabamos de leer también estaban comprometidos, pero dejaron
la barca, los peces y a su padre. Le siguieron. Jesús dijo, en otra porción bíblica dice, el que no deja a padre, a madre, ni a hermanos, ni a hijos, ni esposo o esposa, no es digno de ser mi discípulo. ¿Acaso Dios quiere una familia disfuncional? No. ¿Acaso Dios quiere que tú te termines con los compromisos en el matrimonio? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que pongas a Dios en primer lugar. Porque Él quiere traer bendición a tu vida. Pedro le siguió. Vamos a analizar algunas características de Pedro. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 29. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La Escritura nos dice en los versículos anteriores que Jesús mandó a sus discípulos en la barca solos en el mar, y Jesús se fue a orar al monte. Estando allá orando, miró que los discípulos estaban en una tormenta, estaban en medio de un problema, y Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y la Escritura dice que cuando ellos vieron a Jesús caminar sobre el mar, al momento pensaron que era un fantasma, se espantaron. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Cuando Pedro escucha que es Jesús, es cuando le dice, Señor, si eres tú, fíjate bien, el atrevido del apóstol Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Me llama la atención porque hace algunos meses antes a Jesús le habían dicho algo muy similar. Si eres hijo de Dios, no sé si te acuerdas en dónde sonó esa pregunta. Si eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta. ¿Y cómo respondió Jesús? Pero fíjate que Pedro usa algo muy similar. Si eres tú, manda que yo vaya. Jesús le podría haber contestado, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Sin embargo, Dios, conociendo el corazón de Satanás, le contestó a través de Jesús y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá. Pero Dios, conociendo el corazón de Pedro, no le contestó con escritura. Le dijo, ven. Versículo 29. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir. Fíjate bien, posiblemente seguirle a Jesús te lleve a vivir experiencias que requieren decisiones tuyas, decisiones que podrás decirle, Señor, yo quiero ver tu gloria, y no la quiero ver como la vio el hermano fulano, el hermano mengano, el hermano Z, el hermano M, el hermano R, no, la quiero ver de manera especial. Y si tu corazón es sincero, si tu corazón es acorde a tu petición, te aseguro que Dios te va a responder. Pero si tu corazón dice, no es cierto, él es un abusivo, quiere presumir. Es más, si tú le dices, Señor, yo quiero tener un carro del año, un BMW, que traiga quemacocos, con capote electrónico, que se mueva, y dice el Señor, a ver, no, eso no. Si te lo doy a los 8 días te vas a morir en un accidente. Yo quiero que comprendas que tu petición tiene que ir de acuerdo a tu corazón. Jesús conocía el corazón de Pedro y Jesús se lo concedió. Jesús sabía que se iba a hundir, Jesús sabía que iba a dejar de verlo, Jesús sabía que Pedro se iba a sentir ¿cómo podemos decir? El flotante, el hombre lleno de aire que no podría hundirse, el salvavidas del mar. Jesús lo sabía, pero Jesús le permitió la experiencia. Y fíjate bien, ¿cuántos discípulos iban ahí? La barca iba llena de los discípulos y solamente él se atrevió a hacer un milagro, a pedir un milagro, a vivir un milagro. Me llama la atención de que Pedro en algunos momentos Jesús lo utilizó para meterlo en lugares especiales donde Jesús iba a orar por algún enfermo. Fíjate bien,
Pedro participó en la mayoría de los milagros que Jesús hizo. Analiza la vida de Pedro. Pedro fue muy allegado a Jesús después de Juan el apóstol amado, después de Judas, porque acuérdate que Judas, aunque lo traicionó, era el de la confianza financiera. Dice la Escritura que Pedro le pidió ver un milagro. Si eres tú, permíteme ir. ¿Cuál sería el milagro que tú quisieras pedirle por caminar con Cristo? ¿Cuál sería la evidencia que tú quisieras pedirle a Dios? Ahora, analiza la historia en el libro de los Hechos y en las demás cartas del apóstol Pedro. No menciona de que Pedro anduvo presumiendo diciendo: yo puedo caminar sobre el mar y soy el único que tengo la especialidad de caminar sobre el mar. No. Hoy hay hermanos que tienen la experiencia de que Dios los usa en un milagro y ya se llaman como especialistas en ese milagro. Yo he encontrado hermanos que dicen especialistas en cáncer, especialistas en hernia. Yo digo, ¿y dónde está en la Biblia la especialidad de las enfermedades? No lo hay. Y hemos estado en campañas donde los hermanos dicen: es que este tiene la especialidad de hacer caer aceite con oro y te cambia los dientes, te los pone de oro. Gloria a Dios, no digo que no, yo he visto eso. Pero la especialidad no la hay. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y los reparte a quien Él quiere para edificación de la iglesia. Pedro no anduvo presumiendo: yo tengo el don de caminar sobre las aguas, yo no necesito. No. Es más, cuando iba a ver a Cornelio, el centurión, tampoco se fue volando. No, él no era un hombre que pudiera levitar. No, Jesús fue el único que le autorizó a Pedro caminar, y Pedro tuvo una experiencia, y después de ahí necesitó a Jesús para regresar a la barca. Necesitarás a Jesús para regresar un día que tu orgullo te desvíe del propósito de Dios, que tu arrogancia, que tu vanidad, que más que tu lujuria, que más pudiéramos decirle, todas aquellas cosas que nos desvían de Jesús. Necesitarás de Jesús para regresar, al volver al lugar que Dios quiere que tú estés. El apóstol Pedro llegó a vivir algo crítico. Dice la Escritura en Lucas capítulo 22 versículo 54 que Pedro le seguía de lejos. ¿Qué pasó cuando Jesús necesitaba de Pedro? Pedro andaba de lejos. ¿Qué pasó cuando Jesús lo habían tomado preso y cuando él había prometido, Pedro había prometido ser fiel a Jesús y morir con él? Pedro le siguió. ¿En dónde están las convicciones de Pedro? Yo quiero que comprendas parte de lo que te estoy hablando. Es que tú y yo nos hemos comprometido a caminar con Jesús. Tú y yo nos hemos comprometido a caminar de cerca con Dios. Y cuando vienen los procesos, las pruebas, las dificultades, es cuando a veces tratamos de alejarnos y preguntamos y cuestionamos a Dios. Tú no eres la única persona que llegó a caminar lejos de Jesús. Tú no eres la única persona que llegó a vivir desánimo, desaliento. No, Pedro también lo vivió, y por eso le fue fácil negarlo. Por eso fue fácil decir: no le conozco. Por eso fue fácil decir: no sé de qué me hablas. Por eso fue fácil. Así es que Pedro caminó lejos, le fue siguiendo de lejos. De esos hermanitos que de lejos se ven bien, dicen: no quiero compromisos con la iglesia, no quiero compromisos. Recuerdo que hace años, cuando la iglesia Salem estaba viviendo un avivamiento espiritual, y venía el don de profecía, empezó a destapar pecados de muchos hermanos de la iglesia que andaban tomando, empezó a destapar pecados, y recuerdo que ya los hermanos no querían ir al culto. Pero el chisme era bueno. Y llegaban para ver a quién le iban a destapar un pecado. Pero estos hermanitos se quedaban hasta atrás y no querían meterse hasta adelante donde sabían sentarse. Y le tenían miedo a encontrarse a la hermana que Dios usaba en profecía. Recuerdo que yo tendría unos 11, 12 años y yo me sentaba donde mismo, yo me gozaba igual. Pero estos hermanitos le tenían miedo que ya llegaba la hermana y ellos hasta se tapaban. No querían que la hermana los viera. Recuerdo una ocasión que la hermanita estaba orando en el altar y gritó: fulano, que te encuentras en tal lugar. Y le exhortó públicamente. Aquel hermano reconoció lo que el profeta había dicho. Dentro de esto un hermanito dijo: no, eso no es de Dios, eso es mentira. Y dice el profeta, el hermano le dice: si esto es mentira, en 6 meses verás lo que Dios te había dicho. Antes de los 6 meses aquel hombre había visto la gloria de Dios, pero de manera contraria.
porque vino juicio de Dios contra él. Y lo que el profeta había dicho había sido verdad, pero él quiso quedar bien con la iglesia. Era uno de los líderes de los jóvenes de la iglesia y quiso quedar bien. No, el profeta habló y es mentira. Ese muchacho pagó caro haber retado a Dios. ¿Sabes? Ir de lejos no te va a dejar nada bueno, porque en algún momento le vas a fallar. Quien sigue de lejos a Jesús, algún momento va a fallar. Lucas capítulo 22, versículo 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho, que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fíjate bien, Pedro siguió a Jesús. Pedro vio la gloria de Dios, pero Pedro se alejó. Pedro le negó. Pedro, San Juan capítulo 21, versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió Jesús: tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le está diciendo apacienta mis ovejas, Jesús le estaba diciendo: te vuelvo a tener confianza, voy a usar tu vida. Aquí voy a hacer que no ha pasado nada. A partir de hoy todo será diferente. Fíjate bien, el versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le añadió y le dijo: sígueme. Pedro sabía que iba a morir por Cristo. Pedro sabía que su fin iba a ser entregar su vida por Cristo. ¿Te acuerdas que llegó una mujer y le dijo: maestro, mira, yo quiero que mis 2 hijos estén uno al lado tuyo, uno a la derecha, otro a la izquierda? Y Jesús le dice: ¿podrán tomar la misma copa? Dijeron: sí. Digo: bueno, la van a tomar. Y esto hablaba del tipo de muerte que iban a morir, porque el único que murió de vejez fue el apóstol Juan. Todos los demás murieron por Cristo. Bueno, también Juan murió por Cristo, pero en vejez. Los demás les costó la vida, unos decapitados, otros crucificados, diferentes tipos de muerte. El apóstol Pedro fue restaurado por Jesús. Quiero que analicemos la vida de otro personaje. La escritura nos dice sobre otro personaje: tú debes seguir a Cristo a pesar de tus errores o tus faltas. No claudiques por nada, tampoco le sigas de lejos. Al contrario, síguelo muy cerca. Hay un segundo personaje que es el apóstol Tomás. Este hombre ya lo hemos conocido como Santo Tomás, el que dudaba. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, dice la escritura, y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Versículo 15, Mateo, Tomás. Entre esta lista estaba Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y así va mencionando. Y dice la escritura en el versículo 16: y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús llamó a 12 personas, y de cada uno de los 12 sabía sus debilidades, sabía sus flaquezas y sabía su carácter. Entre ellos había un criticón, entre ellos había un chismoso, entre ellos había un avaro, entre ellos había alguien que era muy metiche, se metía donde no. Jesús conocía todo eso. A pesar de todo eso, los llamó. Jesús también sabía que entre ellos había uno que era demasiado impulsivo y otro demasiado pasivo. Uno que inmediatamente llevó almas para Cristo, empezó a invitar gente a que le siguieran a Jesús. Se cree que de los 70 que empezaron a seguir a Jesús, fueron fruto de Mateo. Porque dice la escritura que Mateo fue el primer discípulo que empezó a evangelizar y a ganar gente para Jesús. Ahora bien, estamos hablando de Tomás. ¿Qué nos habla la Biblia de Tomás? La Biblia nos dice que Tomás quería conocer más de Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 5 le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues
podemos saber el camino? Cuando Jesús dijo, ustedes saben el camino, ustedes saben a dónde voy a ir. Tomás le dijo, no, Señor, primero dime a dónde vas. Tomás quería saber a dónde iba Jesús para poder seguirle y andar con él. A pesar de todo eso, Jesús conocía su corazón. Jesús sabía que este era un hombre incrédulo, inseguro, incierto. Jesús sabía cómo le estaba siguiendo. Y dice la Biblia, fíjate nomás cómo pensaba, que cuando murió Lázaro, San Juan capítulo 11, cuando Lázaro murió, Jesús esperó hasta que sepultaran a Lázaro, y ya cuando llegó el momento de ir a ver a Lázaro, dice el versículo 14, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más, vamos a él. Fíjate bien, Jesús está diciendo a los discípulos, ahí estaba Tomás, Jesús estaba diciendo, Lázaro ha muerto, vamos para allá, vamos a ver. Y fíjate nomás el pensamiento, Jesús está diciendo en el versículo 14 claramente, ha muerto, me alegro por vosotros. ¿Cuál era la intención de Jesús? Obrar un milagro. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Mostrar su gloria. ¿Cuál era el deseo de Jesús? Es que la gente viera que el poder que tenía Jesús era más allá de la muerte. Y aun cuando nuestros cuerpos estuvieran descompuestos en la tumba, Jesús quería demostrar su poder. Pero fíjate los pensamientos de este hombre llamado Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Fíjate bien cómo pensaba este hombre. ¿Vamos también nosotros para que muramos con él? Yo creo que podríamos decirle, este era el tóxico de los discípulos. Jesús no estaba hablando nada de eso. Jesús no dijo, miren, pues voy a llevarme a 3, 4 porque me esperan para matarme. No, Jesús fue muy claro. Si leemos todos los versículos anteriores, la intención de Jesús fue bien clara. Dice la Biblia que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, pero dice la Escritura que Jesús permitió que así fuera para mostrar su gloria. Eso lo dicen los versículos anteriores. Y sale Tomás con este pensamiento, nos quiere llevar para que nos maten con él. Pero Jesús sabe que él era el discípulo. Y es más, le dio la vestimenta, el saco, la unción de apóstol. Hermano, ¿tú te sientes incrédulo? ¿Tú te sientes el tóxico de la iglesia? ¿Tú te sientes el que piensa todo lo contrario a todos los demás hermanos? No eres el único. Jesús tenía uno como tú entonces. Pero quiero que comprendas algo, que Jesús le tuvo paciencia. No te sientas inútil, no te sientas desplegado, sacado, no te sientas fuera de. Jesús tuvo paciencia. ¿Qué más nos dice este personaje que había seguido a Jesús? Dice la Biblia que era incrédulo. Cuando Jesús había resucitado y ya se había aparecido a varios de los discípulos, dice la Escritura que cuando llegó al lugar donde estaban los discípulos, le dijeron, mira, vino el Señor Jesús, aquí estuvo con nosotros. Dice, no te creo. Y más cuando le contaron que sin abrir las puertas ni las ventanas Jesús se metió, menos. No te creo. Fíjate bien. Observa cómo responde Tomás. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él respondió y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar, y metiere mi mano, fíjate bien, era bien metiche también. Sería bueno un día predicar de eso, porque gracias a esto Jesús no permitió, escucha bien lo que voy a decir, que cicatrizara su cuerpo. Y no tan solo en ese tiempo, porque hasta el día de hoy dice la Escritura que el cuerpo de Jesús sigue con las heridas abiertas. Y dice la Escritura que cuando vengamos con Cristo en las nubes, Él traerá las marcas en sus manos y en su costado, para que Israel vea que Él fue el que crucificaron. Y dice la Escritura que todavía sangrará, y su ropa de Jesús vendrá teñida en sangre, para que vean que fue el que traspasaron en la cruz. Gracias a Tomás, a esa incredulidad,
a esa incertidumbre, a ese espíritu de duda, Jesús hace milagros. Por lo tanto, si tú te sientes el más incrédulo de la iglesia, a veces estamos orando por enfermos y decimos: el que tenga fe levanta sus manos. Y si tú no la levantas, es bueno tu sinceridad. Recuerdo que en una campaña decía el predicador: el que tenga fe, que se acerque, vamos a orar por este enfermo. Y yo que me bajo. Hay que ser sinceros, yo no tenía fe que sanara a ese hombre, porque yo había visto al predicador con mucha presunción, arrogancia y vanidad. Y dije: no, este no tiene el Espíritu de Dios. Es obvio que yo como músico del grupo tenía que tocar y respetar al predicador. Yo no soy llamado a juzgar a los predicadores ni a condenarlos. Pero desde el momento que empezó a predicar, empecé a ver mucha vanidad y orgullo. Dije: no, ese no es de Dios. Así es que dice: el que tenga fe, que se acerque, porque le habían llevado a un enfermo que de verdad necesitaba un milagro. Y quiso exhibir y quiso como quedar bien. Dije: no, yo agarro y me bajo. Y recuerdo que me regañó después en la cena. ¿Por qué se bajó? ¿Que es cobarde? ¿No tiene fe? No, sí tengo fe, le dije, pero no tengo tanta. Y la Biblia me dice que hay que trabajar de acuerdo a la medida de la fe. Fue la última vez que fue ese predicador al pueblo, porque aquel hombre nunca sanó. Y murió tristemente aquel hombre con esa enfermedad. Pero mientras tanto, a la iglesia que nos habían invitado a tocar y habían invitado a ese predicador, se burlaban en el pueblo. A ver, ¿no que iban a sanarlo? Por eso dije: no, yo me bajo. Hay que tener espíritu de Dios para saber cuándo y dónde. Fíjate bien, 3 cosas que pidió Tomás. Dice la Escritura: ver sus manos. Segundo, meter el dedo. Tercero, meter la mano en su costado. 8 días después estaba otra vez con sus discípulos. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí estaba ahora sí. Llegó Jesús, estando las puertas, mismo espectáculo. No había puertas abiertas, no había ventanas abiertas para que digamos: no, pues se metió por ahí. Las ventanas de aquellas casas eran muy pequeñas. No había ventanas como las de ahora, que puedes abrirlas y cerrarlas, de aluminio, de metal, de madera. Bueno, probablemente de madera, pero lo más común era solamente tener una entrada de aire muy pequeña. Dice la Biblia: y estaba cerrado, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Se dirigió con Tomás y le dijo a Tomás: pon tu dedo. Va la primera que Tomás había pedido. Mira mis manos. La segunda que Tomás había pedido. Y la tercera: acerca tu mano y métela. ¿Quién le habría dicho el chisme a Jesús de lo que Tomás había pedido? Nadie. Acabo de decir hace un rato que Dios conoce tu corazón. Que Dios conoce lo que tú hablas, y cuando realmente hablas correcto con lo que hay en tu corazón, Dios concede lo que tú pides. Tomás era muy sincero con sus dudas. Y si hay algo que debes de ser, tú es sincero con Dios. Si no tienes la fe necesaria, decirle a Dios: mira, Señor, te estoy pidiendo esto y la verdad no tengo fe para ver un milagro, pero ayúdame con esta incredulidad que cargo. ¿Comprendes? Me gusta lo que decidió Tomás. Dice la Biblia: Tomás respondió en Juan capítulo 20, versículo 26 al 28, al 29. Y le respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero me gusta lo que dice al final el versículo 29. Bienaventurados. Te pregunto, ¿has metido tu dedo, tu mano y has visto las heridas literales de Jesús? No. ¿Quién es más bienaventurado, tú o Tomás? Yo. Tú, el que está a tu lado, el que está del otro lado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seguir a Cristo te puede generar dudas.
Seguir a Cristo te puede crear incredulidad. Seguir a Cristo te puede crear algún otro tipo de pensamiento. Seguir a Cristo no es nada fácil. Pero hay algo que quiero mencionar, es que a pesar de todo eso, ellos siguieron a Jesús. Se levantaron. Tú puedes estar lleno de incertidumbre, pero estás a tiempo de tomar la decisión más correcta de tu vida: creer y adorar a Jesús. Los que caminaron con Jesús vieron y vivieron los milagros en primera fila, pero en la hora de la prueba le fallaron, le negaron, discutieron, se alejaron, se escondieron, se acobardaron, pero no se quedaron ahí, volvieron a buscarlo y a seguirlo, y fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Tú le has fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios. En algún momento hemos dudado, en algún momento nos sentimos inciertos, en algún momento cuestionamos a Jesús, en algún momento dijimos: Señor, ¿y cuándo vas a mostrar tu poder? ¿Cuándo nos vas? Sí, en algún momento nos pasó como Pedro, como a Tomás, y puedo ir mencionando. Todos los discípulos tienen una historia, todos los discípulos fueron sinceros con Jesús. En ellos hubo discusiones. Dice la Biblia que llegó el momento que Jesús se airó con ellos. Yo no había visto eso de Jesús. Y cuando encontré esto en la Biblia hace años, yo dije: Jesús sí se enojó de verdad. Yo no quiero estar ahí cuando Jesús se enoje. Yo decía, cuando encontré esa porción bíblica, fue la única ocasión que Jesús se enojó al grado que le dijo cosas a los discípulos. Yo quiero que estás diciendo: ¿dónde, pastor? ¿Dónde está la cita? Léete los evangelios y lo vas a encontrar. Dice la Biblia que se airó, se enojó. Y cuando nos vamos al idioma, a la etimología de esa palabra, a investigar esa palabra, fue el grado máximo de enojo de Jesús. No hay otra porción bíblica con el mismo grado de enojo. Y dije: Señor, ahora entiendo por qué tu palabra nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Quiero terminar diciéndote, igual que Juan, igual que Tomás, igual que Pedro, igual que todos los discípulos, tú le puedes fallar a Dios. Y no estoy diciendo que tengas la confianza: fállale, Dios. No, es que ya le hemos fallado. Ya traemos una historia con un fallo. Dudamos, renegamos, cuestionamos, nos sentimos inseguros. Ya traemos una historia. Pero ellos se levantaron. El único que no tomó la decisión correcta fue Judas. Porque me atrevo a decir que si Judas hubiera llegado y hubiera dicho a Jesús: perdóname, Judas podría haber sido perdonado. Pero ¿qué hizo Judas? Tomó la decisión incorrecta. Dice la Biblia que fue y se ahorcó. Él había reaccionado que había hecho mal. Si él no hubiera recapacitado, no se ahorca. Si él hubiera pensado: fue normal, fue correcto, ya era tiempo, él no se hubiera ahorcado. La evidencia de que él se sintió culpable fue su propia acción. El problema es que ya no tuvo tiempo para arrepentirse. Los demás discípulos sí se arrepintieron y fueron usados por Dios. Dios quiere usar tu vida a pesar de tus faltas, a pesar de tus errores, a pesar de que te has sentido débil, a pesar de que hay momentos de altura en Dios y hay momentos que te escondes de Dios. A pesar de tus altos y bajos, Dios quiere usar tu vida. Es cuestión de que vuelvas a seguirle. Por eso Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas y sígueme. Ponte de pie. Seguir a Cristo probablemente te va a llevar a vivir experiencias maravillosas. Otras, tus vecinos te van a menospreciar, tu familia te va a menospreciar. Seguir a Cristo no es fácil, pero es bien recompensado. Hace años me llega un señor y me dice: ¿es usted el pastor Elías Toledo? Le dije: sí. Yo le traigo a mi hijo porque dice que está mejor con los hermanos que en mi casa, y quiero dejárselo con todo y ropa. Yo le dije: ¿va en serio? Dice: sí, porque yo no quiero hermanos en mi casa. Me le quedo viendo a este muchacho, acababa de egresar en el instituto, yo había sido su maestro, y le dije: ¿estás dispuesto a dormir aunque sea en la sala? Aquel muchacho sonrió y dijo: aunque sea en el piso. Dije: creo que sí, viene decidido. Y me dice su papá: ahí se lo dejo,
El día que esté enfermo, se lo encargo. Y el día que muera, me avisa. Y se fue. Me mandó un mensaje su mamá, un recado, no me acuerdo ni cómo llegó aquel recado, y me dice: don Elías, quiero hablar con usted. Yo fui a buscarla a donde me dijo que nos viéramos, y me dice: un favor, yo le voy a apoyar con mi hijo, pero que a mi marido no sepa que yo voy a ver a mi hijo, porque a mí sí me duele. Y dice: ¿dónde lo puedo ver? Dije: donde pueda ver y no tenga problemas es en la iglesia. Dice: es que si mi marido ve que yo voy al templo, no, pero vaya a otra iglesia, y allá yo le digo a su muchacho que vaya. Así es que aquella mujer empezó a visitar aquella iglesia, y el muchacho se iba hasta aquella iglesia a los cultos, y aquella mujer terminó convirtiéndose al evangelio. Pasó el tiempo y me dice el muchacho: ya me perdonó mi papá. Bueno, le dije: pero de todas maneras eres mi hijo adoptivo. Dice: sí, no hay problema. Y a Dios la gloria, toda esa familia son cristianos hoy. Seguir a Cristo te puede costar algo, pero no reniegues, tú vuelve a seguirlo. Vamos a orar. Padre, estamos hoy delante de ti, Señor, y vengo a pedirte en el nombre de Jesús que bendigas nuestra vida. Espíritu Santo, ven a manifestarte, ven, mi Dios amado, a glorificarte. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios, necesitamos de tu presencia. Seguirte no ha sido fácil. Algunos hemos pasado por enfermedades, hemos llorado, hemos sufrido para mantener nuestra fe en ti, para caminar contigo. Hemos estado luchando en medio de pruebas. No ha sido fácil mantenernos, Señor, lo podemos decir, pero hay algo que también podemos decir con toda claridad: es que a pesar de todo eso nos levantamos y volvemos a seguirte, nos levantamos y volvemos a buscarte, nos levantamos y volveremos a adorarte, nos levantamos y volveremos a decirte: Señor, tú eres mi Dios, en ti hemos confiado, en ti, mi Dios amado, está nuestra esperanza, y en ti venimos